El tema de la nación de Israel, más que un tema político o un tema de noticias, es un tema bíblico, ¿cierto? Y en el mensaje anterior hablamos un poquito acerca del origen de Israel, su historia y su futuro, lo que Dios dice acerca de su futuro. Pero en nuestras vidas probablemente tú te preguntes como cristiano, como creyente en Jesucristo, ¿qué tiene mi vida que ver con el tema de Israel? Y esa es una pregunta muy válida, esa es una pregunta que muchos debemos de hacernos y tratar de entender la situación de una perspectiva bíblica una vez más. Entonces el día de hoy voy a procurar exponerte lo que la palabra dice acerca de nuestra relación con el tema de Israel, bíblicamente, pero también de una manera muy general, ¿ok? Va a ser algo muy general, no vamos a hablar de temas específicos, simplemente un panorama muy general. ¿Qué tiene que ver la iglesia cristiana, creyente de Jesucristo, los que no somos judíos? ¿Qué tiene que ver con el pueblo de Israel, con la nación de Israel? Y en el mensaje anterior, cuando hablamos acerca una vez más del origen, de la historia y del futuro acerca de Israel, aprendimos que Israel surge debido a el pacto que Dios hace con Abraham. Dios hace un pacto con Abraham y en este pacto Dios prometió tres cosas. Este pacto incluye tres cosas. Una vez más, todo esto es del mensaje anterior, no vamos a tratarlo ahorita. Pero los tres puntos que incluía este pacto que Dios hizo con Abraham tiene que ver con un territorio. Dios le prometió a Abraham un territorio. Dios le prometió a Abraham una descendencia y Dios le prometió a Abraham una promesa, que a través de su descendencia él iba a bendecir a todas las naciones del mundo. Y estudiamos cada uno de estos segmentos que incluyen este pacto de Abraham. Ahora, cuando tú lees la palabra Israel en la Biblia, dependiendo de dónde la leas, en el Nuevo o en el Antiguo Testamento, cuando tú lees la palabra Israel, tú tienes que poner atención al contexto, porque el término Israel puede tratarse de diferentes entidades, ¿ok? Y ahí es donde muchas veces se hace un poquito complicada la cosa, pero también se hace muy interesante. Cuando la Biblia menciona el término Israel, muchas veces solamente está hablando de un hombre, de Jacob, al que Dios le cambió el nombre a Israel. En otras ocasiones está hablando acerca de la familia de Jacob, que las 12 tribus que llegaron a ser los hijos de Israel. En otras ocasiones está hablando acerca de la nación de Israel. Entonces, el hombre Israel tuvo hijos, los hijos de Israel, que se convirtieron en la nación de Israel. Y muchas veces el término Israel trata acerca de el territorio de Israel. ¿Ok? Entonces, dependiendo del contexto, esta palabra Israel puede tratar de diferentes cosas que no son lo mismo. Y a veces cuando hablamos acerca de el reino o la nación de Israel, también podemos referirnos solamente a 10 tribus que estaban en el norte. Entonces, siempre tenemos que checar el contexto, ¿ok? No podemos solamente decir, dice Israel, pero ¿a cuál Israel te estás refiriendo? ¿A la persona, a la familia, al reino, al territorio? ¿Todos me entienden? ¿Ok? Y después, cuando llegamos al Nuevo Testamento, en algunas ocasiones vas a encontrarte que cuando se menciona esta palabra Israel, también se refiere muchas veces a los creyentes en Jesucristo. Y entonces dices, ok, ¿cómo está la cosa? ¿De dónde salió esta relación?
¿dónde empieza este asunto donde ahora los creyentes en Jesucristo muchas veces se mencionan como si fueran el Israel de Dios? Y allí es donde mucha gente, si no reconoces la diferencia de términos, si no conoces la historia de las promesas de los pactos, entonces te puedes confundir. Y el día de hoy quiero ayudarte un poquito, te digo una vez más, en términos generales, así muy de encimita, vamos a tratar de ver ese tema. Así que déjame leerte unos versículos, están en Romanos 11 del 17 al 20, y después me voy a saltar al 23 y 24. Y todo esta es una parábola donde el apóstol Pablo está hablando que Israel, el pueblo de Dios, vamos a imaginarnos como un árbol de olivo cultivado. Okay, este es un árbol que Dios ha cultivado, que Dios ha cuidado, que Dios ha estado nutriendo. Israel es este árbol de olivos cultivado. Y los que no son de Israel, los que éramos nosotros, se refiere a un árbol de olivo silvestre. Okay, este árbol creció solito. Está en el jardín de Dios y Dios lo ha cuidado. Y el árbol de olivo silvestre son todos los demás que no son del pueblo de Israel. Okay, pero después esta analogía nos va a decir que Dios cortó unas ramas de su árbol cultivado, cortó unas ramas para injertar unas ramas de este cultivo y lo puso en este árbol. Un injerto. ¿Cuántos conocen el término de un injerto? Un injerto, tú tienes que cortar, lastimar un poquito la planta para poder traer una planta que no pertenece a esta planta, pero últimamente van a crecer juntas y van a llegar a ser una sola planta. Y esta es la ilustración que Dios nos da acerca de la iglesia, de los creyentes en Jesucristo, que hemos sido injertados en Israel. ¿Pero cuál Israel? En el hombre Israel, en la nación de Israel, en el territorio de Israel. Vamos a ver a qué se refiere Dios cuando habla acerca de este injerto. Te voy a leer, de hecho, te dejo de tarea que leas, por cuestión de tiempo, te dejo de tarea que tú leas, de hecho lee Romanos capítulo 9, 10 y 11. Pero cuando habla acerca del injerto, estamos hablando de Romanos 11 del 17 al 24. Te voy a leer un versículo y solamente una parte. Romanos 11, 24. Dice, después de todo, si tú fuiste cortado de un olivo silvestre, nosotros estábamos aquí en este olivo silvestre, pero creímos en Jesucristo, entonces Dios dice que nos corta de este olivo silvestre y nos trae al olivo de Dios, al olivo cultivado. Dice, después de todo, si tú fuiste cortado de un olivo silvestre al que por naturaleza no pertenecías, dice, y contra tu condición natural fuiste injertado en un olivo cultivado. ¿Ok? Entonces, de hecho dice al que por naturaleza pertenecías. Nuestra naturaleza no era en la familia de Dios. Teníamos una naturaleza pecadora, antigua, el viejo hombre, nuestra vieja vida. Pero ahora somos partes de la familia de Dios. Entonces, para entender un poquito acerca de por qué fuimos injertados, cómo fuimos injertados, a qué fuimos injertados, vamos a hablar acerca del tema de pactos. Y antes de hablar, de darte mi explicación acerca del tema de pactos, quiero que veamos un video. Si has estado cerca de cristianos, probablemente has escuchado esa idea de tener una relación personal con Dios, lo que en la Biblia puede significar muchas cosas, como que Dios sea tu amigo, tu padre o tal vez tu maestro. Pero hay una forma en particular en la que la Biblia habla sobre esta relación y la encuentras por todos lados.
Curiosamente, no hablamos mucho sobre ella y es la idea de una asociación con Dios. Una asociación es como trabajar junto a alguien para alcanzar una meta juntos. Cierto, y eso es justamente lo que ves al principio de la Biblia. Dios crea este mundo bueno y lleno de potencial. Luego Dios establece a estas criaturas únicas, los humanos, como sus socios para sacar más y más cosas buenas de todo ese potencial. Pero los humanos no quieren ser socios de Dios, se rebelan y tratan de crear un mundo en sus propios términos. Esta asociación rota es la explicación que da la Biblia sobre por qué estamos atrapados en un mundo de corrupción, de injusticia y de la tragedia de la muerte. No es como si solo uno o dos humanos han abandonado esta relación. En la historia de la Biblia, todos han abandonado la asociación con Dios. Lo que Dios hace es seleccionar un grupo pequeño de personas de entre todas las que hay y hace una nueva asociación con ellos llamada un pacto. En un pacto, Dios hace promesas y luego, a cambio de eso, pide a sus socios que cumplan ciertos compromisos. El propósito de todo esto es de alguna manera usar esta relación de pacto para renovar su asociación con todas las demás personas. De hecho, se nos dice 4 veces en el Antiguo Testamento que Dios inició una relación de pacto con Noé, Abraham, la nación de Israel y el rey David. Es a través de estas personas que Dios está formando una familia del pacto, en la cual todas las personas terminarán siendo invitadas. Veamos cómo funciona. El primero es con Noé. En esta historia, Dios acaba de traer el diluvio para limpiar al mundo de la corrupción humana, y Noé y su familia son los únicos que quedan. Así que Dios hace un pacto con Noé diciendo, escucha, sé que los humanos seguirán siendo malvados, pero a pesar de eso, no los voy a destruir así otra vez. En lugar de eso, la tierra será un lugar confiable para que trabajemos juntos. Genial. ¿Y qué tiene que hacer Noé? Nada. Y justo eso es lo que hace tan interesante este primer pacto. Dios está prometiendo ser fiel, aunque sabe que los humanos no lo serán. La próxima vez que vemos a Dios hacer un pacto es con un hombre llamado Abraham. Dios lo elige y promete bendecirlo, darle una gran familia y mucha tierra donde ellos puedan prosperar. A cambio, Dios le pide a Abraham que confíe en él y que enseñe a su familia a hacer lo que es bueno y justo. Dios dice que la razón de este pacto es que de alguna manera Él traerá bendición a todas las familias del mundo a través de esta familia. La próxima vez que vemos a Dios hacer otro pacto es cuando la familia de Abraham crece hasta convertirse en la tribu de Israel. Este pacto es con toda la tribu. Dios les pide que obedezcan una serie de leyes que son una guía para vivir bien como la comunidad de socios de Dios. Si ellos hacen esto, entonces Dios promete bendecirlos y que se convertirán en un pueblo que les representaría ante el resto de la humanidad. El último pacto es con el rey David. Sí, la tribu de Israel se ha convertido en una enorme nación gobernada por David. Dios le pidió a David y a sus descendientes que se asociaran con él dirigiendo a Israel a obedecer las leyes para hacer lo que es bueno y justo. Dios promete que un día uno de los hijos de David vendría y extendería el reino de Dios de paz y bendición a todas las naciones. Esos son los 4 pactos que Dios hace para restaurar su asociación con todo el mundo. Pero esto es lo que sucede. Israel rompe el pacto. Ellos adoran a otros dioses. Ellos permiten horribles injusticias. Así que pierden su tierra y son llevados al exilio. Parece que no hay esperanza, pero durante este tiempo los profetas de Israel hablaban de un día en el que Dios iba a restaurar de alguna manera estos pactos, a pesar del fracaso de Israel. Ellos le llamaron el nuevo pacto. De hecho, esto es lo que es tan interesante acerca de Jesús. Él es presentado en esta historia como el que cumple todas estas relaciones de pacto. Se nos dice que Él es de la familia de Abraham. Él traerá las bendiciones de esa familia a todo el mundo. Se nos dice que Él es el israelita fiel que es capaz de obedecer verdaderamente la ley. Se nos dice que Él es el rey del linaje de David y Él va extendiendo el reino de Dios de justicia y de paz para todos. Eso es realmente impresionante para un solo hombre. Lo que esto resalta es tal vez la declaración más impresionante de todas acerca de un hombre, que Jesús no es un simple hombre, sino Dios hecho hombre. Dios hizo esto para ser ese socio fiel del pacto que nosotros fuimos diseñados para ser, pero no pudimos ser. A través de Jesús, Dios ha abierto un camino para que cualquier persona pueda estar en asociación renovada con Él. Jesús llama a las personas a seguirle y convertirse en parte de su nueva familia del pacto. A pesar de las fallas de estas personas, Jesús está comprometido en convertirlos en socios que se vuelven más y más fieles.
La historia de la Biblia termina con una visión de un mundo lleno de bondad y paz, completamente renovado. Hay una humanidad renovada que está trabajando junto con Dios para expandir la bondad de su creación. El final de la historia de la Biblia es en realidad un nuevo comienzo. Estamos hablando que una de las razones por las que ahora la iglesia, los creyentes de Jesucristo entran en la historia, ahora entramos en la escena, tiene que ver con los pactos de Dios. Entonces, el pacto de Dios es una asociación. Dios hace un pacto, Dios hace una asociación con diferentes hombres: Noé, Abraham, Moisés, David. Y a través de estos pactos, Dios hace promesas, y muchos de estos pactos requieren mandamientos, ordenanzas, obediencia, pero hay algunos pactos que son casi incondicionales y solamente Dios está haciendo las promesas. Dice, toda la responsabilidad cae en mí. Entonces vemos que en un pacto Dios nos permite ser socios con Él. Hay una asociación, hay una vinculación para trabajar juntos y para mutuamente beneficiarnos de lo que tiene la otra persona. Cuando yo me caso, entonces ahora todo lo que es mío le pertenece a mi esposo, y todo lo que mi esposo tiene me pertenece a mí. Este es el pacto que hicimos. Pero fíjate qué ventaja tenemos cuando Dios hace un pacto, porque ahora todo lo que Dios tiene nos pertenece a nosotros, y nosotros venimos casi con nada en este pacto. Y Dios dice, no importa, hacemos un pacto, ¿ok? Entonces, vemos que cuando Dios hizo el pacto con Abraham, este fue un pacto, la palabra, cuando estudiamos esto, y no tenemos tiempo para estudiar en detalle este pacto, pero Dios hizo un pacto con Abraham, pero este pacto fue casi con Dios mismo, porque Dios sabía que Abraham no podía hacer mucho para este pacto. Lo pone a dormir. Hace que Abraham se duerma, y Dios hace un pacto consigo mismo. Te voy a leer estos versículos. Hebreos 6, del 13 al 19. Dice, en la promesa que Dios hizo a Abraham, Dios juró por sí mismo. Ya no había un nombre mayor por el cual jurar. Y dijo, en verdad te bendeciré abundantemente y te multiplicaré en gran manera. Dice, Abraham esperó con paciencia hasta que un día Dios cumplió su promesa. Me voy a saltar. Dice, Dios se ató a un juramento para que los herederos de la promesa estuvieran absolutamente seguros de que su cumplimiento iba a suceder, y que supieran que nada cambiaría el juramento. Entonces, cuando hacemos una promesa, muchas veces decimos, te prometo, ¿verdad? Por Dios, te prometo por mi mamá, que Dios dice no hagas juramentos, pero cuando la gente hace juramentos, prometemos por alguien más alto. Pero aquí dice que Dios no podía jurar por nadie más alto, así que Él juró por sí mismo. El versículo continúa diciendo, de estas dos cosas que no pueden cambiarse y en las que es imposible que Dios mienta, recibimos un gran consuelo cuando ahora acudimos a Él en busca de su protección y confiados en la esperanza que nos ha dado. Dice, esta promesa es como un ancla firme que tenemos segura en nuestra alma y penetra hasta la misma presencia de Dios. Okay, entonces nos dice que Dios hizo un pacto consigo mismo. Por lo tanto, este pacto es inmutable, no puede ser quebrado, no puede fallar. Las promesas que Él hizo se van a cumplir y van a permanecer. Este es el pacto con Abraham. En el pacto con Moisés, Dios hizo, esto es lo que conocemos como la ley, los mandamientos. Dios hizo un pacto con los israelitas, con la nación de Israel.
Y este pacto era condicional. Dios dijo que si no obedecían los mandamientos, entonces Israel iba a sufrir consecuencias, iba a salirse de la protección, bendición de Dios, y iba a sufrir la maldición que hay en este mundo. Entonces este pacto era condicional. Y después Dios hizo un pacto con David, el rey David, y en este pacto, una vez un pacto incondicional, Dios le promete a David que de su descendencia va a salir un rey que reine para siempre sobre la nación de Israel y sobre todo el mundo. Ok, una vez más, no vamos a tratar estos pactos en detalle. Y después, los profetas del Antiguo Testamento hablaron acerca de un nuevo pacto que Dios iba a hacer. Y en este nuevo pacto iba a haber nuevas promesas, iba a haber una nueva ley, iba a haber un nuevo sacerdocio. Déjame leerte dos citas donde en el Antiguo Testamento Dios habla acerca del nuevo pacto que Él va a hacer. Entonces, este nuevo pacto no se lo sacó Dios, ¿verdad?, de la manga, así como que sorpresa, vamos a cambiar las reglas. No, Él desde un principio les advirtió, les dio a conocer al pueblo de Israel que un día Él iba a hacer un nuevo pacto. Jeremías 31, 33 y 34 dice: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más a cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no me acordaré más de su pecado. El nuevo pacto. Una cita más en Ezequiel 36, 26 y 27. Una vez más, esto es el Antiguo Testamento donde Dios está profetizando que va a haber un nuevo pacto. Dice: además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Ok? Entonces vemos que Dios ha cumplido todos sus pactos hasta donde estamos ahorita en la historia. Dios ha sido fiel a sus pactos. Pero cuando hablamos de este nuevo pacto que Dios inició, ¿y cuándo se inició este nuevo pacto? Con el sacrificio de Jesús. Jesús, cuando está celebrando la última Pascua con sus discípulos, Él les dice: participen del pan, de la copa. Este es el nuevo pacto. Empieza un nuevo pacto. Cuando Él muere en la cruz y dice: consumado es, está diciendo: todos los pactos anteriores se han terminado y ahora empezamos un nuevo pacto. ¿Ok? Entonces, en este nuevo pacto estamos hablando, si tú pones atención a estas profecías que leímos en Jeremías, en Ezequiel, estamos hablando ahora de una transformación interna. Dios dice: voy a poner mi espíritu dentro de ellos. Van a tener un nuevo espíritu, van a tener un nuevo corazón. Entonces ahora no estamos hablando de obras exteriores, estamos hablando de una transformación interna, un nuevo nacimiento, una unidad con el Espíritu de Dios. Entonces este nuevo pacto, podríamos decirle, es espiritual. Este es un pacto espiritual. Y este nuevo pacto, Dios prometió que iba a ser eterno. Dios prometió que iba a escribir su ley en el corazón de su pueblo, que iba a perdonar completamente los pecados y que iba a levantar a un rey fiel del linaje de David. Entonces, cuando recordamos la historia de los pactos, vemos que Dios guardó al mundo a través de Noé, guardó a la humanidad a través de Noé. Dios confirma el plan de redención a través de Abraham.
Dios establece la nación de Israel por medio de Moisés, los diferentes pactos. Y Dios prometió un pastor y rey por medio del pacto con David. Y después Dios cumplió todas sus promesas de todos estos pactos con la venida de Jesús. Con la venida de Jesús. Él es el cumplimiento de todas las promesas. Él es el cumplimiento de todos los pactos. Jesús es de la descendencia de Abraham. Él necesitaba ser judío para poder ser el Mesías. Jesús es, la palabra dice en Hebreos 3:3, que Él es mayor que Moisés, porque Él nos saca de la esclavitud y nos lleva a la tierra prometida. Jesús es el israelita perfecto que cumple todos los mandamientos que Dios había establecido. Jesús es el hijo de la realeza de David y es el que inaugura el reino de Dios. Y ahora está sentado a la diestra de Dios, reinando para siempre. ¿Te das cuenta cómo Jesús cumple todos los pactos? Y ahora con el nuevo pacto, la palabra nos dice que Jesús es el que garantiza y es el mediador de un mejor pacto, de un nuevo pacto. En Hebreos 7:22 dice, por eso Jesús es el que ahora nos garantiza un pacto mejor. Hebreos 9:15 dice, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, pues con su muerte libera a los hombres de los pecados cometidos bajo el primer pacto. ¿Ok? Entonces ahora con este nuevo pacto las leyes cambian. Y no solamente las leyes cambian, el sacerdocio cambia. Porque si tú te acuerdas, en el pacto de la ley, los sacerdotes eran de la tribu de Leví. Pero Jesús es de la tribu de Judá. Y ahora nos dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Quiere decir que las cosas han cambiado y la palabra nos confirma esto. Hebreos 7:12 dice, porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. ¿Ok? Un nuevo pacto, una nueva ley, un nuevo sacerdocio. Hebreos 3:1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Ok, entonces vemos que ahora las personas de todas las naciones, de todas las tribus, de todo color, de toda lengua, de toda genealogía, podemos venir y convertirnos en la familia de Dios a través del nuevo pacto, Y en este nuevo pacto llegamos a ser hijos de Dios. Y es cuando una vez más entra el tema de adopción, que nos hemos enfocado en este tema bastante este año. La adopción, el nuevo nacimiento, los elementos básicos de la fe cristiana. Tú puedes tener hijos que muchas veces no planeaste. ¿Ok? Sabemos que muchas veces las personas, salen como, tengo un embarazo sorpresa. Ok, y tienes hijos que a veces no planeaste, pero Dios los planeó y aquí están. Pero muy pocas veces, o creo que ninguna vez, tú adoptas a una persona por accidente. Adopté a esta persona por accidente. No, la adopción requiere decisión, la adopción requiere términos legales, la adopción requiere que estés consciente de ello. Y la palabra dice que nosotros fuimos adoptados en la familia de Dios. Un injerto no pasa por accidente. Tú tienes que tener cuidado. Entonces, somos ahora en este nuevo pacto, llegamos a ser hijos de Dios, independientemente de nuestra etnicidad. ¿Se dice etnicidad?
Okay. Independientemente de nuestra descendencia, somos hijos de Dios, llegamos a ser hijos de Dios, recibimos el perdón de pecados que menciona la palabra. Tenemos el Espíritu de Dios ahora habitando en nuestras vidas. Llegamos a ser herederos de su promesa, amén. Y podemos colaborar ahora como socios de Dios para extender su reino. Romanos 7:6 dice, pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder, y especialmente está hablando a los judíos de nacionalidad. Dice, ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley. Dice, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. ¿Ok? Y otros versículos que quiero leerte para terminar este tema. Tengo como dos citas más. Efesios 2, versículo 12, 13, después me voy a saltar al 18, 19. Dice, recuerden que en este tiempo ustedes estaban separados de Cristo. ¿Te acuerdas de esos días tan tristes y tan oscuros? Dices, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo. Estabas excluido de la ciudadanía de Israel. Eras extraño a los pactos de las promesas, no tenías esperanza y estabas sin Dios en este mundo. Qué tristes días aquellos, ¿verdad? Pero ahora en Cristo, cuando dicen gloria a Dios, pero ahora en Cristo, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Jesús, el nuevo pacto. Versículo 18, porque por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu, porque este nuevo pacto es espiritual. Versículo 19, así pues, ustedes ya no son extranjeros, sino que son conciudadanos con los santos y son de la familia de Dios. ¿Ok? Entonces, cuando recibimos a Jesús, y en el Nuevo Testamento, cuando a veces se menciona a los creyentes en Jesucristo como parte de Israel, en ningún momento está diciendo que cambiamos nuestra nacionalidad o que cambian nuestros genes y de repente ahora si te haces un examen de ADN, ahora ya eres judío, ¿ok? No estamos hablando de que cambia tu etnicidad, no estamos hablando de que cambia tu nacionalidad y ahora eres israelita por nacionalidad. Estamos hablando de una familia espiritual como hijos de Dios. ¿Todos me entienden? Y cuando no entiendes esto, de allí salen muchas doctrinas falsas, algunas veces negando completamente Israel, diciendo que Dios ya no tiene nada que ver con Israel. No, vimos la semana pasada que Dios tiene un futuro para Israel, Dios tiene planes para Israel. De hecho, toda la historia de Apocalipsis termina con Dios tratando con la nación de Israel. Hay otros que dicen que Dios no ha terminado con Israel, pero ahora nosotros somos completamente el Israel e Israel ya del Antiguo Testamento ya no existe. No, tampoco eso, porque Dios no nos injertó en la nación, Dios no nos injertó en los genes, en el ADN, no, Dios nos injertó en una familia espiritual. Aún mismo el pueblo, la familia de Israel, la palabra dice que no todos son de la familia de Dios, todos pueden ser israelitas, pero solamente los que tienen fe en Dios, fe en Jesucristo, fe en el Mesías, fe en el Dios de Israel, la palabra le dice el remanente de Israel. Y este es otro tema que me encantaría hablar al respecto, pero por el momento vamos a dejarlo pendiente para un futuro cercano, espero. Entonces, la iglesia es una nueva creación, que llega a ser injertada en la familia de Dios a través de un nuevo pacto. Pero estamos hablando de una familia espiritual.
es como si yo, ¿verdad? La malinterpretación de muchos cristianos cuando no entienden las promesas de Abraham, cuando no entienden los pactos, piensan, asumirían, por ejemplo, yo soy mexicana, nací en México, no sé mi descendencia, pero probablemente tengo sangre de México original y quizá de España, no lo sé, ¿verdad? Mi apellido de soltera era Hernández, entonces es un apellido como que pudiera ser como que de allá de los españoles, no lo sé. Pero cuando me vine aquí a Estados Unidos, me casé, no dejo de ser mexicana. Puedo tener una ciudadanía aquí, puedo obtener mi ciudadanía, que obtuve mi ciudadanía, pero eso no me cambia que ya no soy mexicana, ¿cierto? Pero tengo la ciudadanía de Estados Unidos, pero mis genes no cambiaron y no de repente ya no tengo la sangre de mi origen. No, y muchas veces las personas, por no entender en qué consiste el nuevo pacto, dicen que los cristianos ahora ya cancelamos todo lo que es Israel y ahora nosotros somos Israel. No, somos parte de la familia de Dios, considerados a veces como Israel, pero no somos el Israel nación, no somos el territorio, no somos el reino de Israel. ¿Me sigues? Espero que esté quedando claro la cosa. Y esto lo confirman muchos versículos de la palabra, pero déjame terminar con Romanos 3, versículo 29 y 30. Dice, ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Y de hecho tengo más versículos, algunos donde habla de que en Cristo ya no hay ni judío ni griego, ya no hay ni esclavo ni libre, ya no hay mujer ni hombre, pero solamente estamos hablando del área espiritual, Mi esposo varón, yo mujer, delante de Cristo los dos somos hijos de Dios y Él no es mejor por ser hombre y yo no soy mejor por ser mujer. Los dos delante de Dios en cuanto a nuestra vida espiritual somos hijos de Dios, tenemos el mismo valor, la misma importancia, la misma responsabilidad, ¿me entiendes? En Cristo ya no hay varón y hembra, pero en nuestra vida natural yo no dejé de ser mujer y mi esposo no dejó de ser hombre. Él sigue siendo un varón y yo sigo siendo una mujer. Lo mismo aplica con que ya no hay griego ni judío o gentil ni judío. Delante de Dios, ya sea si eres de la descendencia judía o eres un gentil que es no judío, en tu salvación, en tu ser espiritual como nueva creación, como parte de la iglesia, son iguales. Pero esto no quiere decir que dejas de ser judío o que dejas de ser gentil. Simplemente en Cristo, en tu vida espiritual, en la familia de Dios, llegas a ser la familia de Dios. Pero los judíos que creen en Jesucristo siguen siendo judíos que creen en Jesucristo. Su nacionalidad no cambia, su genealogía no cambia, las promesas que Dios les dio como descendencia judía no cambia, al contrario, están cumplidas en Cristo. Y el que vino a Cristo sin ser judío es bienvenido, es aceptado, tiene todos los derechos de la herencia de Dios, los privilegios como hijo de Dios, pero no se convierte en un judío. No se convierte en un judío. Pero cuando hablamos en general, a veces podemos tratar y decir la familia de Dios o el Israel de Dios. Y una vez más, regresamos al principio. Tenemos que conocer cuál es el contexto cuando Dios habla acerca de Israel en su palabra. Porque el término de Israel puede significar muchas cosas. ¿Te quedó claro un poquito, más o menos la cosa? ¿Ok? Entonces, y esto una vez más,
se extiende a muchos más temas acerca de la salvación de Israel, de la nacionalidad de Israel, o que si tenemos que seguir las leyes. No. En Cristo, un nuevo pacto, nuevas promesas, nuevo sacerdocio. Como cristianos no estamos obligados a cumplir nada de los pactos antiguos porque ni siquiera nos pertenecían a nosotros. En Cristo vivimos una nueva vida como una nueva creación, con un nuevo pacto, con un nuevo sacerdocio, con nuevas leyes, y todo esto a través del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Amén. Y una vez más, hay muchos más temas que no estamos tratando por el momento. No es el momento, no fue el plan. Simplemente quise ayudarte a entender un poquito cuál es la relación entre la iglesia e Israel, pero más que nada, para entender esta relación, tenemos que entender qué es Israel y a qué se refiere la palabra cuando menciona el término Israel. Y espero que con estos mensajes hayas tenido un poquito más entendimiento. Te recomiendo que probablemente repitas estas enseñanzas y te agarres una libreta, un papel, y anotes cosas, ¿verdad? Porque una vez que lo pones en papel y lo desglosas, es mucho más fácil de entender. Y una vez más, si no te interesa este tema, no te pierdes de nada. Pero es importante porque lo vas a encontrar en la palabra de Dios, y es importante que conozcas cuando se relaciona contigo, cuando no tiene nada que ver contigo, y cuando se relaciona contigo, ¿a qué se refiere? Se refiere simplemente a que eres parte de la familia de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios por Jesucristo. Gloria a Dios por el nuevo pacto, un mejor pacto. Gloria a Dios por el cumplimiento de todas las promesas de Dios a través de Jesucristo. Gloria a Dios por nuestro sumo sacerdote que nos ha lavado y tenemos acceso a la presencia del Padre. Gloria a Dios por Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, el cumplimiento de las promesas, el cumplimiento del pacto, y el que nos garantiza que este pacto es eterno y no puede ser roto. Gloria a Dios.